Dios restablecerá el gobierno de tu casa, de tu trabajo, de tu oficina a través tuyo. No queremos asumir responsabilidades, queremos buscar los errores en toda parte y queremos echarle la culpa a todo el mundo. Todo el mundo habla de que no, que cómo así, que las parejas del mismo sexo pueden adoptar hijos y usted se da golpes en el pecho, se tira al piso y se golpea el piso. Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Nada. Cuando obedeces a Dios, tu problema es una activación de Dios para llevarte a otro nivel. El pecado entra a tu vida y contamina tu alma cuando no obedeces. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuche esto. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? Diga, a mí. Y estando en la condición ¿de qué? Diga, en la condición mía. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y los que están bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y la palabra que quiero compartir esta mañana se llama: la obediencia transforma mi vida. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, ya por la obediencia a la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y es que la obediencia determina tres cosas en tu vida. Lo primero, dice la palabra, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. O sea, lo primero que hace la obediencia es que la obediencia purifica tu alma. Cuando dice que purifica tu alma, es que purifica tus pensamientos, tus emociones, tu voluntad. O sea, tus pensamientos, emociones y voluntad quedan alineados a la visión de Dios. Amén. O sea, que la obediencia determina, escuche, la obediencia determina la entrada de pecado a tu vida. El pecado entra a tu vida y contamina tu alma cuando no obedeces. Porque cuando obedeces, no solamente el pecado no entra, sino que cuando obedeces, tu alma es purificada. O sea que la obediencia determina que el pecado entre o no entre a tu alma. Amén. Lo segundo que dice es siendo renacidos. O sea, la obediencia te hace renacer. O sea, escuche esto bien. Cuando usted vuelve al diseño original, Dios te diseñó con un solo propósito. Dios te diseñó para que seas un hombre y una mujer de gobierno. Ese es el diseño de Dios, para que como hombre y como mujer gobiernen su hogar, gobiernen su familia, gobiernen en su trabajo, gobiernen en su empresa, gobiernen en su vida, gobiernen frente a las circunstancias. O sea, lo que Dios quiso hacer con vos y conmigo es que Él iba a crear a alguien para que gobernara sobre la creación. Entonces, cuando dice renacidos, siendo renacidos, quiere decir que la obediencia determina la pérdida de gobierno en tu vida. Si perdés el gobierno en tu vida, es porque no has obedecido. Si obedeces y sos renacido, dice, la obediencia determina en tu vida que vos gobernés o que vos no gobernés. O sea que si perdés el gobierno es porque no gobernás. Si perdés el gobierno es porque no sos obediente. ¿Me entiende? O sea, la obediencia es tan importante que determina que usted asuma o no asuma el gobierno que Dios quiere que asuma sobre la creación. Amén. Cuando usted va a la vida de Saúl, eso está en Primera de Reyes, Primera de Samuel, perdón. No lo busquen, yo quiero que me mire. Primera Samuel capítulo 15, versículo 22, versículo 23. Primera Samuel capítulo 15, versículo 22, versículo 23.
Míreme, Dios a través de Samuel, el profeta, le dijo a Saúl, le dijo, vaya y acabe con los amalecitas. Vaya y destruyalos, vaya y arrase con todo, no deje nada con vida, porque Amalek impidió que el pueblo de Israel pasara por su tierra para llegar a la tierra prometida. Entonces usted vaya y acabe con ellos, le dijo Dios. Saúl fue, Dios le dio la victoria, pero Saúl dejó lo mejor del ganado, dejó con vida al rey. Después vino Samuel y dijo, Saúl, ¿qué hiciste? Samuel, ¿quién era? ¿Sabe quién era Samuel? Un profeta. ¿Y quién era Saúl? El rey. ¿Y los reyes qué hacen? Gobiernan. Por eso Dios dice en su palabra que Él ha hecho de nosotros un reino de reyes y sacerdotes. O sea, usted gobierna y ministra la palabra de Dios. Usted es un rey. Y lo tercero que hace la obediencia, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, es que la palabra de Dios que vive, o sea, que usted la vive y que permanece en usted para siempre. Dice la Biblia, o sea, la obediencia determina tu salvación. Amén. O sea, la obediencia determina tres cosas en tu vida. Determina la entrada de pecado a tu vida, determina tu gobierno y determina tu salvación. Por eso la obediencia transforma mi vida. Amén. Ahora vamos a Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, la obediencia trae gobierno porque te exalta, te levanta. Y te levanta para darte una posición y te da una posición para gobernar. Y vendrán, escuche lo que dice la palabra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de la palabra de Dios. O sea, de acuerdo a lo que usted leyó conmigo ahí, la obediencia tiene un propósito de Dios para tu vida. Escuche, la obediencia quiere transformar tu vida. Te quiere que gobiernes, quiere que seas rey. Y Dios quiere que seas gobernante. Dios quiere que gobiernes y que seas rey, porque Dios quiere bendecirte. O sea, tiene un propósito la obediencia, que recuperes el gobierno de Dios, porque cuando recuperas el gobierno de Dios, Dios te bendice. Cuando obedeces a Dios, tu problema es una activación de Dios para llevarte a otro nivel. Amén. O sea, no obedezca por obedecer. No obedezca porque el pastor le dice, porque el líder le dice, porque si usted no le obedece a su esposo, entonces se enoja, o porque la palabra dice que no obedezca por eso. No se someta al esposo porque la palabra dice, no ame a su esposa porque la palabra dice. Obedezca porque usted tiene que entender que la obediencia tiene un propósito grande de parte de Dios para tu vida. La obediencia te lleva a recuperar el gobierno, y Dios quiere que recuperes el gobierno porque Dios anhela, desea, quiere bendecirte. Amén. Amén. O sea, tiene un propósito la obediencia. Entonces, no es simplemente obedecer. Por eso la obediencia requiere esfuerzo. Por eso la obediencia requiere valentía. Por eso para obedecer usted tiene que ser valiente, tiene que ser esforzado, tiene que ser determinado. Porque implica una transformación de voz. Hay gente que obedece y no pasa nada porque no obedece de corazón, obedece a medias. Amén. 1 Samuel capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí, ¿qué?
le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Si usted se hubiera sentido en un momento despreciado por sus padres, en una profesión que era la profesión más maluca que había en la época, la más miserable, era lo peor que uno podía hacer en esa época, ser pastor de ovejas. Y que tu papá te llame y te diga, ven, necesito que me hagas esto, ¿vos qué dirías? No, ¿cómo así? Ahora sí me toma en cuenta, pues. No sé si a usted le ha pasado eso. Ahora resulta que ahora sí soy bueno. No sé si usted alguna vez lo ha dicho. Usted nunca me pone cuidado, usted nunca me mira, usted nunca confía en mí, y ahora sí me va a llamar, pues no voy a hacer nada. El versículo 20 dice, se levantó pues David de mañana. O sea, se levantó a cubrir. Lo primero que hizo fue ir y obedecer lo que su padre le había dicho. La obediencia en tu vida, dentro de las muchas cosas que hace, la obediencia hace 5 cosas en tu vida que te van a transformar. O sea, desde allí, mire, David salió de allí y nunca más volvió a la casa del padre, a la casa de Isaí, nunca más volvió. Él se quedó en Israel hasta que fue rey de Israel. O sea, ese acto de obediencia de David transformó totalmente su vida. De pastor pasó a ser rey. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, de acuerdo a ese versículo 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. O sea, él sabía que tenía varias acciones que hacer. Yo tengo que obedecer a mi papá, yo tengo que cuidar las ovejas. Pero yo voy a definir cuáles son las cosas prioritarias que hay en mi vida. Pero la prioridad de mis acciones, de las cosas que tengo que hacer, la prioridad no debe quitar mi obligación. Entonces, ¿qué hizo él? Definió qué era lo prioritario y no descuidó su obligación. O sea, lo primero que hace la obediencia en tu vida es que la obediencia te lleva, escuche, a definir prioridades en tu vida. Por eso mantenemos acelerados, por eso mantenemos cansados, por eso mantenemos angustiados, porque no definimos prioridades. Usted llega por la noche a su casa y recuerda, ay, se me olvidó ir a pagar los servicios y hasta hoy había plazo, o sea, eso era prioritario. Y al otro día amanece sin luz, sin agua y sin teléfono. ¿Por qué? Porque no definiste una prioridad en tu vida. Entonces muchas veces tenemos que definir las prioridades correctas. Usted pierde el tiempo, escuche, se lo voy a decir en el amor de Jesús, suelten las piedras. Usted pierde el tiempo porque para usted es más prioritario perder el tiempo que hacer. Usted pierde el tiempo porque la pérdida de tiempo se volvió una prioridad en su vida. Usted habla mucho por teléfono, horas por teléfono, porque se volvió el hablar por teléfono una prioridad en su vida. Porque el definir prioridades de la manera correcta es un sinónimo, un síntoma de la confianza que tengo en Dios, que Él me va a usar para gobernar sobre lo que yo he determinado hacer. Cuando lo que he determinado hacer es lo que gobierna sobre mi vida, es que no he definido la prioridad de una manera correcta. Y como no he definido la prioridad de una manera correcta, lo que yo tenía que gobernar me gobierna a mí. Y cuando lo que tenía que gobernar me gobierna a mí, estoy reduciendo la capacidad de confiar y de creer en Dios. Amén. Hasta ahí normal. Pero ¿qué pasa cuando usted reduce su capacidad de confiar en Dios? Cuando usted reduce su capacidad de confiar en Dios, escuche, usted vive con afán. Cuando usted reduce su capacidad de confiar en Dios, usted le da algo que se llama estrés. El estrés te produce enfermedad. El estrés daña las articulaciones. El estrés produce, ¿cómo se llama eso de las articulaciones? ¿Cómo se llama? Artritis. El estrés produce úlcera. El estrés afecta el corazón, el sistema sanguíneo, el sistema nervioso, el estrés. Usted se estresa. ¿Sabe usted por qué se estresa? Usted se estresa porque usted no confía en Dios, porque usted confía en usted. Y cuando usted confía en usted, usted ha definido mal sus prioridades. Amén. Cuando usted reduce su capacidad de confiar en Dios porque no define prioridades, usted permite que la angustia tome el control de sus pensamientos.
Entonces usted no piensa como dice la palabra, sino que usted piensa de acuerdo a la necesidad que tiene. Hola, usted hoy no trabaja más en esta empresa, usted pase por su liquidación. Gloria a Dios. Esto es una bendición de Dios, esto es una señal de Dios, que Dios me va a dar un puesto mejor. ¿Cierto, Judy, que sí? Amén. No, amén, amén, porque lo vivió Judy, amén. Pero, ¿cómo es uno? Como yo soy el que sostengo la casa, como yo soy el que pago los servicios, como yo soy el que trabajo, como toda la carga está sobre mí, ¿ahora qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar plata? ¿Me van a cortar los servicios? ¿Me van a embargar? ¿Va a venir el abogado? ¿Me va a quitar las poquitas cositas que tengo? Empiece usted a dejar que la angustia consuma sus pensamientos. Cuando la angustia consume sus pensamientos, pasa otra cosa. Usted merma su productividad. Usted no produce lo mismo angustiado que tranquilo. No define sus prioridades cuando usted empieza a confiar más en usted. Cuando usted reduce la capacidad de confiar en Dios, le da estrés, la angustia maneja sus pensamientos, merma la productividad. Usted no produce igual. Y fuera de que merma la productividad, usted afecta el trato con las demás personas. Por eso es que su esposo te maltrata, tu esposa te maltrata, tus hijos se molestan, maltrata a sus hijos. Porque está afanado, porque está angustiado. Mateo 6:33 dice, ¿más busca qué? Primeramente, ¿qué debo buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. Justicia de Dios, que es cambio a mi vida. Buscar primeramente el reino de Dios. Cuando busco el reino de Dios, cuando obedezco a Dios, la justicia de Dios viene a mi vida y transforma mi vida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? Y todas esas cosas por las que usted se afana, por las que usted lucha, por las que usted corre, serán añadidas. O sea, que para definir sus prioridades, su primera, todo ese cuento, mire, es para que usted entienda que su primera prioridad, la primera prioridad en su vida, tiene que ser Dios. Esa es su primera prioridad. Usted tiene que empezar a planificar, usted tiene que empezar a definir prioridades desde Dios, no desde usted. La pregunta es, ¿Dios es su primera prioridad o es el paseo o es el partido? No, pastor, es que usted pone ese servicio los domingos a la hora en que yo juego fútbol. No, pastor, es que yo tengo que salir con mi familia a pasear y tiene que ser el domingo a las 9. Hay gente que no viene porque tiene que trabajar. Para muchos, Dios no es mi prioridad. Para muchos, Dios quedó de segundo, de tercero, de cuarto. Y Dios quiere que usted hoy entienda que usted tiene que definir prioridades. Y la primera prioridad en tu vida tiene que ser Dios. Usted tiene que arrancar desde Dios. Cuando usted programe su agenda, arrancar desde Dios. Amén. Amén. Segundo, si alcanzamos, porque la más larguita era esta, la otra no sé si no voy a soltarla así, y usted la va a entender. Y era bien importante que usted entendiera esta, porque usted hoy tiene que definir en su vida. Usted tiene que definirse hoy. O estoy o no estoy. O sea, lo primero, definió prioridades. Lo segundo está en el versículo 23-24. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Cuando obedeció a Dios, empezó a oír. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. ¿Y qué? Y tenían gran temor. Dice que todos que hacían, huían, corrían. ¿Por qué? Porque les daba miedo. Pero David estaba ahí. Entonces había un espacio ahí. Había un espacio que estaba vacío. Un espacio que nadie quería llenar. Un espacio que nadie quería tomar. Un espacio al que nadie se quería meter porque le daba miedo, porque sentía temor, porque sentía terror. Pero David estaba ahí. David iba a llenar ese espacio que otras personas no querían llenar. O sea, la obediencia te lleva a llenar espacios vacíos. En tu hogar hay espacios vacíos. En tu hogar hay espacios que nadie quiere asumir porque les da miedo, porque sienten temor. Pero vos si sos obediente, si vos sos obediente, vos sos el llamado de Dios, el hombre llamado por Dios para llenar ese espacio que está vacío, para asumir esa responsabilidad que nadie quiere asumir. Usted es el que tiene que levantarse hoy en su casa, en su trabajo, en su oficina, en su colegio, en la universidad, donde sea, llenar ese espacio que está vacío. Porque la obediencia te lleva a llenar espacios vacíos. ¿Qué espacios vacíos hay en tu casa? ¿Qué espacios vacíos hay en donde trabajas? ¿Qué espacios vacíos hay en tu familia? ¿Qué espacios vacíos hay? O sea, un espacio vacío es una necesidad grande que hay que nadie quiere asumir.
En la casa que yo estoy viviendo ahora es una casa de 2 pisos. Las habitaciones todas están en el segundo piso. En el primer piso está la zona de ropas y todo eso. Entonces, y la cocina, ¿no? Entonces, cuando mi esposa merca, ella coge y del mercado saca, por ejemplo, el jabón, el champú, el cepillo de dientes, la crema, y lo pone ahí en la gradita, en la primera escalinita de la grada, la pone ahí en una chuspita. Para que el que suba al segundo piso no suba así, sino que coja y suba. Nadie hace eso. Y qué vergüenza, yo tampoco. Entonces mi esposa siempre dice, todos suben y no ven allí, no ven esa chuspa ahí, no ven que ahí está el papel higiénico, no ven que ahí está el dentrífico se dice, ¿cierto? No ve que ahí está el cepillo, ahí está el jabón, ni nadie lo lleva. Y no, ni mi hija ni yo. Mi vamos a hacer, o sea, cada que damos una chuspa ahí subámoslas. O sea, y son cosas tan insignificantes como esas. Espacios vacíos que nadie quiere llenar, porque uno le da pereza, porque uno es indiferente. Tercero, mire versículo 25 y versículo 26. Primero, obedeció. Cuando obedeció, tuvo el respaldo de Dios, porque Dios respalda la obediencia. Cuando llegó, encontró un espacio vacío que nadie quería llenar. Todo el mundo huía y sentía temor. Versículo 25, versículo 26. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Qué harán? O sea, se preocupó porque ¿quién? Dice David, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Todos oyeron lo que David oyó. Todos oyeron lo que Saúl había dicho. El que se enfrente al filisteo, al que venza al filisteo, yo le doy mi hija como premio para que se case con mi hija. Se casará con la hija del rey. Le doy riqueza, lo eximo de impuestos. Pero nadie oyó. O todo el mundo oía, pero le daba miedo. Pero ¿qué? Espérate, ¿qué es lo que le van a dar? ¿Cómo así que? Al que venza ese incircunciso, o sea, David lo veía chiquitico, David lo veía gigante, todos lo veían gigante. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque no eran obedientes. David era obediente. La obediencia te muestra el problema en su real dimensión. Usted muchas veces ve los problemas más grandes, pero ese no es el punto. O sea, usted muchas veces ve los problemas más grandes de lo que es porque usted es un desobediente. Entonces David escuchó la misma oportunidad, la misma oportunidad que tuvo todo el ejército de Israel, la oyó David, que acababa de llegar, pero en él había algo, era un hombre obediente, y como era un hombre obediente tenía el respaldo de Dios. Yo, ¿qué están diciendo? ¿Qué le van a dar? ¿Cómo así? ¿Y quién es ese man para que venga? No, o sea, empezó a nacer el deseo en él de ir a enfrentar al filisteo. Porque él no dijo, ¿qué le dan? Uy, no, pero ¿quién se le enfrenta a ese man? No, ¿qué le van a dar? ¿Y quién se cree ese man? O sea, ¿quién se cree para venir a desafiar al ejército, hermano? ¿Quién cree que es ese man? O sea, lo tercero es que, escuche esto que esto es bien importante en su vida. Lo tercero es que la obediencia te lleva a encontrar grandes oportunidades para tu vida. Y mire, lo más tenaz es que David encontró una gran oportunidad en medio de un problema. Por eso los problemas, escucha iglesia, los problemas son los espacios que Dios abre en tu vida para que vos, si sos obediente, encontres las grandes oportunidades que Dios tiene para vos. ¿Por qué no es oportunidades? Porque todo en tu vida se volvió un problema. Porque cualquier cosa que pasa, ahí mismo pegas el grito y dices, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Ay, ahora sí esto se armó la gorda. ¿Sí? ¿No has escuchado eso? Se armó la gorda, ahora sí. No, ahora sí, fritos. No, esto se acabó. No, aquí no pasó nada. No, mejor dicho, y si usted tiene un poquito de fe, no, solo Dios podrá ayudarnos, pero no lo busca. Cuando muchas veces Dios permite el problema, porque en medio del problema, la Biblia lo dice así, que Él no permitirá que vos seas tentado en algo mayor para que lo que vos podáis soportar. Porque la Biblia dice, porque junto con el problema te da la salida.
O sea, en el problema está la oportunidad. En medio del problema está la oportunidad. Iglesia, en medio del problema, en medio de la dificultad está la oportunidad que Dios te da para que te levantes y luches y salgas a otro nivel mayor. En medio del problema está la oportunidad de Dios. Pero tenés que ser obediente a Dios. Tenés que obedecer a Dios, porque Dios respalda la obediencia. Versículo 32, el cuarto: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Mire cómo él obedeció a su padre y mire cómo Dios lo fue llevando, lo fue llevando, lo fue llevando. ¿Por qué? Porque la obediencia te lleva a asumir urgencias manifiestas. Había una urgencia allí manifiesta. David la asumió. Y la asumió porque vio la oportunidad. Porque sabía que como era un hombre de prioridades, como sabía que primero era Dios, él sabía que Dios en medio de ese problema le iba a dar la victoria. Y él iba a salir diferente. ¿Qué urgencias se han manifestado en tu casa? Hoy queremos evitar todo, hoy queremos pasar todo por encima. Hoy vemos la necesidad y usted pasa. Hoy ve que la silla está donde no debe estar y usted, hermano, usted en vez de correrla, usted da la vuelta y vuelve y sigue. En vez de correrla, hermano. Hoy ve usted el papel en la calle. Hoy ve usted el man que se comió el banano y tiró la cáscara al piso. Y usted lo ve y hace: Señor, gracias por advertirme. Cuando ¡plum! Lo otro que cayó ahí. Y usted mismo, la risa, hermano. Porque no, hermano, porque no estamos asumiendo urgencias manifiestas, hermano. Urgencias. La Biblia dice que la creación espera con ansias las manifestaciones de los hijos de Dios. Y usted y yo estamos ahí sentados, hermano. Estamos viendo los problemas, estamos viendo las dificultades, hermano. Todo el mundo habla de que no, que cómo así que las parejas del mismo sexo pueden adoptar hijos y usted se da golpes en el pecho y se tira al piso y se golpea el piso. Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Nada. Amén. Quinto y último, versículo 34. David respondió a Saúl: ¿tu siervo qué? Era pastor. ¿Y él era pastor? Él no era pastor. Él es pastor. Ahí pastor. Él dijo: no, yo ya era, porque ya no soy pastor. Yo ya no soy pastor. Yo ya soy alguien que va a recuperar el gobierno de Dios sobre su vida. David respondió: tu siervo era pastor de las ovejas de tu padre. O sea, desde ahí David nunca más volvió a la casa de Isaí. Desde ahí se quedó en Israel. Porque él era pastor, él no volvió a ser pastor. Él dijo: yo era, Dios me sacó de allá, porque Dios me va a poner a gobernar en el instante en que yo empecé a obedecer a Dios. Y usted mira la historia y cómo terminó David siendo rey. O sea, Dios restableció el gobierno de Israel a través de David. Dios restablecerá el gobierno de tu casa, de tu trabajo, de tu oficina a través tuyo. Hermano, lo quinto es que la obediencia te lleva a recuperar el gobierno de Dios. Hermano, no sé usted qué ha perdido. No sé si usted siente que usted gobierna su vida. Pero si usted quiere gobernar, hermano, usted necesita obedecerle a Dios. La obediencia transforma tu vida. La obediencia te lleva a definir prioridades. Tu primera prioridad debe ser Dios, de ahí para abajo lo demás. La obediencia te lleva a llenar espacios que nadie quiere asumir, responsabilidades que nadie quiere coger. Dios te las muestra para que vos las tomes. Mire, muchas veces las parejas, escuche, frente a los problemas, pelean. Se presenta un problema y se agarran a esa pelea de buscar culpables. Cuando lo que Dios está mostrando es un problema que hay en medio de ustedes, por lo cual su matrimonio no funciona, y lo que Dios quiere es que usted asuma ese espacio vacío y saque ese problema. Y usted se pone a juzgar y a señalar, porque somos así. No queremos asumir responsabilidades, queremos buscar los errores en toda parte y queremos echarle la culpa a todo el mundo. Pero cuando se presentan problemas en mi vida, es Dios mostrándome qué cosas yo necesito cambiar.
transformar para que mi vida empiece a moverse a otro nivel. Y yo le digo a las parejas que están aquí, a toda pareja que está aquí, cuando haya problemas en medio de ustedes, son oportunidades de Dios para ustedes como pareja, para saber y que entiendan qué cosas necesitan cambiar, no para que se agarren a agredirse, ni a enjuiciarse, ni a señalarse, ni a decirle, hermano, si esto no cambia, se acaba esto, este negocio se acaba. Cuando usted dice este negocio se acaba, es porque para usted el matrimonio es un negocio, y el matrimonio no es un negocio. El matrimonio es el medio que Dios usa para que usted como familia recupere el gobierno que se ha perdido. Solo a través de un matrimonio, a través de la unidad de una familia, yo recupero el gobierno. Amén. Usted tiene que aprender a ver oportunidades. En medio de su problema, vea las oportunidades. En medio de su problema, asuma las responsabilidades que hay. Asuma su responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene en su casa? ¿Qué responsabilidad tiene como ciudadano? ¿Qué responsabilidad tiene como asistente a la iglesia? ¿Qué responsabilidad tiene como ministro? ¿Qué responsabilidad tiene como líder? No queremos asumir responsabilidades. Y prepárese, hermano, porque si es un hombre obediente, una mujer obediente, Dios va a restaurar el gobierno de Dios sobre su vida. Amén. Yo le invito a que se coloque de pie.